Método húngaro para solucionar problemas de asignación. Eh, los problemas de asignación es básicamente un problema de transporte. La única diferencia está en las ofertas y en las demandas. Eh, la condición de un problema de asignación es eh, tanto en las ofertas como en los destinos es uno. Todas las ofertas es uno y todos los destinos es uno. El problema típico de un problema de asignación es cuando tenemos a varias personas que deben ser asignadas, que representan los orígenes. Esas personas deben ser asignadas a diferentes tareas. Entonces existe un costo asociado a si se asigna a determinada persona determinada tarea, y esos costos varían en función de a quién se asignan determinadas tareas. Por lo tanto, esos son los costos asociados a en un problema de asignación. Entonces, eh, la condición para el problema de asignación es de que todas las ofertas sean uno y todos los destinos sean uno. Esa es la única diferencia. Eh, también se puede hacer con programación lineal y existe un método empírico llamado método húngaro, con lo cual se puede obtener la solución de una manera más sencilla y práctica. Los pasos para hacer el- el método húngaro son estos. Eh, son estos pasos. El paso 1 es construir una tabla de n más 1 por n más 1 filas y columnas. En la primera columna, a partir de la segunda fila, colocar las etiquetas de los candidatos a asignar. En la primera fila, a partir de la segunda columna, colocar las etiquetas de las tareas. Los costos de la asignación I a la tarea J se colocan en la intersección de la fila con la columna correspondiente. El paso 2 es identificar el costo menor por fila y restarlo a todos los elementos de la fila correspondiente. El paso 3 es, en la tabla que resulte del punto anterior, identificar el costo menor por columna y restarlo a todos los elementos de la columna correspondiente. El paso 4 es identificar los ceros de asignación que son únicos en su fila y columna. Puede haber más ceros en la fila o columna, pero solo uno es de asignación. Los ceros de asignación son aquellos que forman una diagonal, como la diagonal principal de una matriz cuadrada, aunque para obtenerla se cambie de posición de una o varias columnas. La posición de los ceros de asignación indica la tarea que le corresponde a cada candidato de asignación. Si el número de ceros de asignación es igual al número de tareas, termina y calcula el costo del modelo. En caso contrario, continúa. El paso 5 es, cuando no es posible obtener todos los ceros de asignación, se procede a cubrir todos los ceros de la tabla con el menor número de líneas verticales y horizontales. Seleccionar el costo menor no cubierto por línea alguna y restarlo a todos los costos no cubiertos. Sumar los costos donde haya una intersección de las líneas, el costo menor seleccionado. Los costos cubiertos por una sola línea permanecen iguales. Y volver al paso 4. Entonces estos son los pasos del método húngaro. Y aquí se puede ver un ejemplo. Dice, ejemplo 1, supón que a 3 personas A, B y C se les debe asignar las tareas 1, 2 y 3, sabiendo que los costos de asignar a la tabla A, la persona A en las tareas 1, 2 y 3 son 11, 9 y 7 respectivamente. De igual forma, para B los costos son 9, 6 y 12 para tarea 1, 2 y 3, mientras que para C los costos son 8, 12 y 6 para las mismas tareas. Determina la asignación para obtener el costo mínimo. Con el problema de asignación definido, se siguen los pasos. Aquí tenemos la información que nos dieron aquí. Aquí están las 3 personas A, B y C. Y aquí están las 3 tareas. Y estos son los costos asociados de asignar una persona a una determinada tarea, que son los que nos vienen a dar acá en el texto. Esta es la tabla inicial con la que tendríamos que
iniciar el método húngaro. Posteriormente, el, el paso 2 sería identificar, bueno, anexar una columna más e identificar cuál es el costo menor de cada una de las filas. Aquí ya los tenemos identificados. Y lo que se debe hacer es restar ese costo a todos los demás costos que se encuentran en esa fila, que es la tabla que sigue. Aquí está. Aquí ya están restados. Ahora el siguiente paso es identificar cuál es el costo menor en cada una de las columnas. Necesitamos anexar una fila más para identificar ese costo menor. Aquí está. Aquí el costo menor es 2, el costo menor aquí es 0, el costo menor aquí es 0, y aquí son estos costos que aparecen aquí. El siguiente paso es restar ese costo a todos los elementos de cada columna, que es la tabla que sigue. Aquí ya están restados. Y como podemos ver, nos queda esta tabla. Ahora lo que sigue es identificar si se puede hacer la asignación, aún intercambiando algunas de las tareas. Aquí podemos ver que así como quedó la tabla, no se forma ninguna diagonal aquí. Aquí falta un 0. Y no se puede formar. Entonces, tenemos que buscar a ver si es posible intercambiar columnas. Aquí esta columna con la tarea 3 pasó aquí. Y la tarea 1 que está aquí pasó a donde estaba la tarea 3. De esa forma sí se puede hacer la diagonal y por lo tanto se puede hacer la asignación. Esa asignación es la que tenemos aquí. ¿Cómo queda la asignación? La tarea A queda asignada, perdón, la persona A queda asignada a la tarea 3, la persona B queda asignada a la tarea 2 y la persona C queda asignada a la tarea 1. De esa forma se puede asignar. Entonces, hasta aquí terminaría el método húngaro para este problema. Lo único que falta es obtener el costo. Aquí está el costo, que son los costos, simplemente son los costos que están asociados a cada tarea, pero de la tabla original, de esta no, sino de la tabla original. Entonces el costo total aquí lo tenemos, es 21. Aquí tenemos otro ejemplo. Igual tenemos tres personas que se van a asignar a 3 tareas. Estos son los costos. Y seguimos el mismo procedimiento. El paso 2 sería agregar una columna más e identificar el costo mínimo de cada fila. Posteriormente, ese costo mínimo se resta a cada uno de los costos de esa fila, quedando como está aquí. Aquí tenemos que agregar una fila más para identificar los costos mínimos por columna. Aquí los tenemos. Y después tenemos que restar ese costo mínimo a cada uno de los elementos o cada uno de los costos de esa columna, quedándonos de esta manera. Aquí necesitamos identificar si se puede hacer la diagonal para hacer la asignación de las personas a las tareas y nos podemos dar cuenta de que no es posible, aún si intercambio las tareas no se puede formar la diagonal como en el ejemplo anterior. Entonces lo que se tiene que hacer es tachar todos los ceros con el mínimo de líneas. En este caso está tachando con 2 líneas todos los ceros que quedaron en la tabla anterior. Y posteriormente se tiene que identificar el costo menor entre todos los que no se tacharon. En este caso el costo es 2.
ese costo se le tiene que restar a aquellos costos que no están tachados. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí, 2 menos 2 queda 0, 12 menos 2 queda 10, y donde esté tachado nada más una vez un 0, se queda igual, y donde esté tachado dos veces, como aquí, se le va a sumar ese costo mínimo. Aquí lo podemos ver en la siguiente tabla. Aquí está, aquí está, es esta. Entonces aquí se le restó ese 2, y donde se hace un cruce de líneas, se suma el costo mínimo al valor que se tenía ahí. Donde nada más estaba tachado con una línea, queda igual, que serían estos que están aquí. Quedan los ceros igual. Y el siguiente paso es simplemente ahora verificar si moviendo una de las columnas podemos formar la diagonal para hacer la asignación. Y efectivamente, moviendo la tarea 3 a donde estaba la tarea 1, intercambiándola con la tarea 1, se puede hacer la diagonal y por lo tanto ya se puede hacer la asignación. En este caso se va a asignar la tarea 3 a la persona A, la persona B va a tener la tarea 2, la persona C va a tener la tarea 1. De la tabla original se obtienen los costos para saber cuál sería el costo total. Y aquí lo tenemos, es 72. Y ese sería todo de la aplicación del método húngaro para un problema de asignación.